9:35. Recibimos ahora al abogado y analista político Juan de la Puente, director del portal digital Pata Amarilla. Naturalmente, buenos días, señor Juan de la Puente. Felices fiestas patrias. Un gusto. Buenos días. Sí, queríamos saber, por favor, ahora que se ha despertado usted hace un rato, en sus mejores sueños, ¿qué es lo que desearía que sea el contenido y la propuesta del discurso que mañana pronunciará Pedro Castillo? Bueno, lo ideal sería que atienda a los mandatos de la primera y sobre todo de la segunda vuelta. Y este mandato, por el ajustado resultado, por lo que se vivió antes de las elecciones, y desde la primera vuelta y sobre todo de cara a la segunda vuelta, son moderación, amplitud, pluralidad y cambios. Producir un equilibrio entre la pluralidad, el consenso y también con el cambio, me parece que obliga a una dosis de coherencia y de equilibrio. De modo que me gustaría un mensaje presidencial ubicado en esos dos planos o esas dos carreteras que quizás no deberían ser paralelas, sino que formen parte de una sola vía. Sí, Juan, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, voy a ir un Mónica. poco más a la analogía en el sentido de... he escuchado que no se debe serronizar, evidentemente, la política, pero veo a Cerrón como ese familiar incómodo que se zampa todas las fiestas y que está permanentemente, digamos, teniendo una presencia para señalar que está ahí, que es parte de. Entonces, un poco el análisis es qué tan parte de es, ¿no? O sea, es parte de las decisiones que pueda tomar el señor Castillo, está pulsando, su presencia protagónica tiene que ver con, digamos, un fortalecimiento dentro de su propio entorno partidario radical. O sea, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta de estas discusiones, ¿no? Es parte de, pero obviamente no protagoniza. Uh-huh. Habría que considerar que en democracia los que ganan las elecciones son los partidos. Y entonces el señor Cerrón es el líder principal del partido oficialista, que tiene una bancada, que tiene intereses en el gobierno. Y eso me parece totalmente legítimo. He escuchado voces en el sentido como que Cerrón no importa aquí. Y yo creo que sí importa. Uh-huh. Importa porque tiene una bancada, importa porque es el líder del partido que ganó la elección. Si los partidos van a ganar elecciones y no gobernar, entonces estamos en una extrema antipolítica. El problema con el señor Cerrón es que quiere ser protagonista y tiene una presencia excesivamente significativa frente al nuevo poder. Y ahí es donde empiezan las dificultades. Entonces debería respetar allí su condición de líder del partido, pero dejar que tome las decisiones el señor presidente. Pero eso depende también del presidente, digamos, o sea, en el sentido de delinear y delimitar la cosa, ¿no? Sí, pero yo creo que, por ejemplo, soltar el nombre públicamente de un candidato a premier, como hizo el señor Cerrón hace algunos días, es decir, por altavoz, me parece que es, para empezar, una falta de respeto al presidente. Correcto. Pero por otro lado también es la expresión de un estrechamiento de su capacidad de maniobra y entonces, claro, sale a vocear el nombre de su candidato. A mí me parece que este es un asunto de dos. Y en ese sentido, lo que se espera del presidente electo y mañana presidente constitucional de la República es que tenga una mayor claridad para señalar los límites. El presidencialismo es una cama muy estrecha en el Perú. Es cierto que el presidencialismo peruano es un presidencialismo acotado, moderado, pero aún así el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración pública, de las Fuerzas Armadas, de la Hacienda Pública, ¿no? Hasta de los bomberos. Entonces, el presidente de la República debe tener un espacio y debe manejar su espacio de la presidencia. Nosotros ya tuvimos un presidente que fue el señor Vizcarra, que en los últimos meses de su mandato manejó muy mal la presidencia. Los audios del señor Wynn lo demuestran. Entonces, no deberíamos repetir, ¿no?, una circunstancia de esta magnitud. De acuerdo. Ahora, uno de los campos de batalla que parece que se está constituyendo entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón tiene que ver con la convocatoria a una asamblea constituyente que, en la perspectiva de Cerrón, tiene que ver con la verdadera conquista del poder por el partido.
puesto que ha minimizado lo que se ha conseguido hasta ahora, diciendo que en realidad no se ha ganado todavía nada. Eso es lo que ha dicho el señor Cerrón en el Congreso de su partido. ¿Qué salidas hay a esta disputa entre dos maneras diferentes de ver cómo se puede hacer para cumplir con la promesa de cambiar la Constitución? La promesa del señor Castillo en relación a una asamblea constituyente no es una promesa que deba cumplirse mañana o pasado. El Perú ha ingresado a un momento constituyente que creo que será largo. A Chile le tocó entre 8 y 10 años transitar ese túnel constituyente. Y ese es un debate muy importante, es un debate muy interesante. América Latina discute eso, algunos países lo quieren, otros no. Las encuestas en el Perú dicen que la adhesión a una nueva asamblea, a una asamblea constituyente ha descendido sustantivamente, pero también es cierto que al Congreso le corresponde un papel muy importante. Varias de las constituyentes de América Latina, incluyendo la última, la chilena, está muy relacionado con la cerrazón de los congresos de discutir reformas profundas. Y entonces a mí me parece que lo que hoy se tiene sobre la mesa es la posibilidad de que el Congreso peruano aborde reformas constitucionales profundas. Y entonces el presidente Castillo tiene un menú de opciones para esto, como por ejemplo designar una comisión de bases, como lo hizo Paniagua, como plantear un paquete de reformas al Parlamento, incluso hasta animar a quienes quieren recoger firmas para convocar un referéndum. Hay que recordar que hay 8 kits que en los últimos años se han comprado ante los organismos electorales para recoger firmas para un referéndum, para una constituyente. O sea, que el presidente de la República tenga que hacer mañana una declaración unilateral convocando un referéndum, me parece que esto es un exceso, ¿no? Y lo otro es que un partido de gobierno debería entender que hay urgencias que devienen de la pandemia y la crisis económica: vacunar, reactivar, evitar la tercera ola o administrar el retorno seguro a clases. Entonces, un partido de gobierno me parece que tiene que tener claridad respecto de las urgencias del corto y del mediano plazo. Sí, Juan, buenos días. ¿Cuál es el escenario que usted vislumbra a nivel de la relación entre Congreso y Poder Ejecutivo? Ayer, al realizarse la elección de la mesa directiva, se le dijo no a Perú Libre, que tenía una pretensión obviamente legítima de ocupar un lugar en la mesa directiva. Pero ahora se ha presentado esta elección, Acción Popular es quien ocupa la cabeza del Congreso, y cómo se configuraría esta correlación entre Ejecutivo y Legislativo, además tras escuchar la primera intervención de la presidenta del Congreso. Bueno, en realidad ayer se han dicho varios síes y varios noes, ¿no? El primer sí, yo creo que es la afirmación de lo que podría ser una centroderecha en el Congreso equidistante, tanto de la ultraderecha representada por Renovación Popular como de la izquierda radical representada por Perú Libre. Y ahí se afirma, yo creo, que la idea de un Congreso que tiene 3 grandes bloques, ¿no? Un bloque más a la derecha, ¿no? Aunque Fuerza Popular ha dejado en caída libre al señor Montoya, y luego tiene un sector de izquierda con una fuerza mucho más a la izquierda, mucho más radical, pero creo que se constituye un bloque más centrista, ¿no? Para administrar lo que podría ser tanto, ¿no? Impedir una actitud obstruccionista del Congreso frente al Ejecutivo, pero también moderar al Ejecutivo si es que quisiera embestir al Parlamento con demandas que no son adecuadas. Eso yo creo que, para empezar, es el diseño de un Parlamento que, a pesar de tener 9 bancadas, hoy día tiene 3 grandes sectores. Y yo quisiera seguir en el síes y en los noes, porque ¿hasta dónde puede manejarse el límite de las capacidades en estas 3 representaciones, Juan? Por ejemplo, si se plantea, como debería hacerlo este Congreso, la elección del Tribunal Constitucional, ¿no? Parece, por lo menos por lo que se representa en los votos, que no se llegaría a la cifra mágica de los 87 votos. Para eso y para otras cosas, digamos, en debate y en discusión política. Yo creo que lo que hemos asistido ayer es a la posibilidad de que se construyan mayorías numéricas en función de temas claves, como por ejemplo la elección de la mesa directiva. Esto podría suceder también para la elección del TC o del Defensor del Pueblo u otras votaciones.
pero también hay posibilidades de construir mayorías políticas. Me parece que todavía esto está en proceso de construcción. Quizás lo ideal sería que primero el Congreso defina algunas actividades más internas, más de corto plazo, votar, por ejemplo, la confianza, distribuir sus comisiones, armar una agenda, y en ese contexto yo creo que lo del Tribunal Constitucional es fundamental, pero si es que el proceso del Tribunal Constitucional acabaría en diciembre, eligiendo a los miembros del TC, yo creo que sería un tiempo prudencial. Agilizar eso, apurarse, me parece que sería inconducente. Lo que quiero decir es que va a ser fácil que en temas puntuales el Congreso alcance mayorías numéricas, pero sería mucho más interesante que el Congreso labre, ¿no?, una mayoría política un poco más estable para abordar los temas más candentes. Señor de la Puente, yo le ruego que nos acompañe un instante para escuchar a los anunciantes, después de lo cual quisiera hacer alguna pregunta que tiene que ver con la última columna que ha publicado usted en su portal Pata Amarilla. Vamos primero con los anunciantes de RPP. Estamos conversando con el analista y abogado Juan de la Puente, director del portal Pata Amarilla, y hemos hablado hasta ahora sobre temas básicamente políticos, es decir, constituyente sí, constituyente no, partidos, poderes del Estado. Pero yo leo en su última columna de director de Pata Amarilla esto: luego de varios meses de guerra política, se reestrena la exigencia nacional de reformas económicas, racionales y eficaces. Un mandato, dice usted, contra el inmovilismo neoliberal. ¿Cuáles son esas reformas que a usted le parecen racionales y eficaces que deberían ponerse en el centro de la agenda pública? Bueno, la idea no me toca en el modelo, solo tiene 15% en la última encuesta de IEP. Pero la idea de cambiar radicalmente el modelo tiene 23%. O sea, el país se sitúa en lo que yo denomino un centro económico, que lamentablemente en la campaña electoral no tuvo un correlato político. Mi impresión es que el Congreso y el gobierno, y sobre todo el gobierno, podría hacerse cargo de este centro económico para empezar reconociendo la necesidad de cambios. Y en los últimos años, las encuestas, los debates, las movilizaciones, las demandas de la gente ha estado en el asunto de modificar, por ejemplo, el asunto pensionario. Hay un consenso en relación, por ejemplo, a discutir las regalías mineras. Hay la necesidad de una mayor regulación del Estado en relación, por ejemplo, a propiedad cruzada, a la concentración de la propiedad. Y mi impresión es que, y un mayor énfasis en la distribución de los crecimientos o de la protección social. Ya en la campaña electoral, varios candidatos han coincidido en la necesidad, por ejemplo, de ampliar la cobertura de programas sociales, más que ampliar el monto de las transferencias. Me refiero a Pensión 65 o me refiero a Juntos. Es decir, hay un paquete más o menos consensual, con disensos, yo entiendo, pero para avanzar en modificaciones sustanciales, recuperando y conservando lo que se ha avanzado en los últimos años. Nosotros en 20 años, 19 años de democracia, hemos rebajado pobreza del 56% al 20%. Es decir, eso no es poco. Comparativamente es más incluso a lo que en los primeros años se redujo la pobreza en China, o lo que hizo Lula en sus 2 periodos en el nordeste brasileño, o incluso lo que hizo comparativamente Evo Morales en Bolivia. Es decir, me pueden decir, sí, hemos rebajado pobreza monetaria, sí es cierto, pero al fin y al cabo es una rebaja sustantiva de pobreza y un mejoramiento del bienestar. De modo que la sociedad peruana se ubica en ese centro económico que yo creo que los poderes hoy día, y sobre todo el Ejecutivo, debería atender. La posibilidad de que Pedro Franqui sea ministro de Economía, yo creo que abona mucho, sobre todo por su conocimiento de la economía social. En ese mismo sentido, Juan, el tema básicamente, si queremos tener digamos una discusión de impacto socioeconómico, es
pasar de reducir la pobreza a reducir privilegios que están situados en determinadas élites económicas en el país. Esa podría ser una discusión interesante que no apunta a cambiar modelo, pero sí apunta a tener una mirada distinta de lo que puede ser la oportunidad económica, ¿no? Es cierto, aunque también es cierto que en los últimos años, en los últimos 20 años, ese modelo que dejó Alberto Fujimori ha sido innovado sustancialmente. Sí. Toledo incentivó demanda. García produjo una enorme transferencia de recursos de Lima hacia las regiones, y Humala creó programas de protección social como Caliwarma, como Cunamás, como Pensión 65. Es decir, el antiguo modelo instalado en los 90 ya ha sufrido transformaciones. Y a mí me parece que lo que planteas, Mónica, es sustantivo. O sea, hay un asunto vinculado a desigualdad. Hay sectores que creen en la lucha contra la pobreza, pero que no creen en la lucha contra la desigualdad. Y hoy día el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sitúan el debate de las políticas económicas orientadas precisamente a la reducción de la desigualdad. Juan, ¿le preocupa a usted que hasta el momento, como le preocupa a mucha gente, eso sí, que hasta el momento no tengamos un gabinete ministerial designado? ¿Esto a qué se debería? ¿Falta de cuadros? ¿Es consecuencia de esta, al parecer, disputa que hay por justamente la designación de este equipo dentro del entorno de Perú Libre y también el entorno, por supuesto, del presidente electo Pedro Castillo? Me preocupa, pero también me lo explico en gran medida. O sea, yo leo en las redes sociales y en los medios que aquellos sectores, aquellas personas, aquellos líderes de opinión que empujaron al extremo la postergación de los resultados de la segunda vuelta, y que incluso llamaron a que haya nuevas elecciones y que torpedearon el trabajo de los organismos electorales, son los primeros que hoy día reclaman a Castillo que se apure en la decisión de su gabinete. Me explico por ese lado, por la demora, pero también me explico en el sentido que la formación de un gobierno en el contexto de la inexperiencia, de la precariedad y de las tensiones a las que hemos aludido en esta entrevista, hacen que esta demora sí sea preocupante y no debería suceder. Yo lo que quiero señalar es que en los gobiernos de Toledo, de García y de Humala, los primeros desgastes del gobierno no se produjeron por el Congreso. Se realizaron fundamentalmente a partir de disparos al pie que los presidentes y los gobiernos se realizaron. De modo que habría que tomar en cuenta también esa experiencia. No todo es tensión ejecutivo-legislativo. También hay un asunto riesgoso siempre en los gobiernos de desorden interno que termina desgastando a las administraciones en su primer tramo. Juan de la Puente, usted nos ha dicho hace un instante que hay una expectativa mayoritaria en el Perú por reformas económicas eficaces y razonables, pero que no ha hallado un correlato político durante la guerra política de los últimos meses que encarne esta demanda mayoritaria. ¿Dónde la ve usted capaz de nacer? ¿Con qué partidos actuales y qué posibilidades tiene el propio Pedro Castillo de volverse un agente de esa demanda de centro y de reformas económicas eficaces y realistas, como las llama usted? Bueno, yo creo que el propio plan bicentenario que planteó el 17 de mayo, si no estoy equivocado, del señor Castillo en Puente Piedra, ya contiene elementos de esa moderación. El propio hecho de que el señor Castillo y luego Franchi pidan que se quede el señor Velarde en el BCR y la señora Heisen en la superintendencia, abona mucho eso. Pero en el Parlamento también encuentro en bancadas como Acción Popular, en bancadas como Alianza para el Progreso, en el Partido Morado, en Somos Perú, en Juntos por el Perú, elementos de esta idea de cambios moderados en la economía. Por ejemplo, cuando Juntos por el Perú dice, no hagamos una segunda reforma agraria, claro, el término asusta porque uno piensa que es una segunda reforma como fue la primera en la época de Velasco, pero si uno se introduce en el asunto, no en la propuesta, encuentra cambios razonables que están vinculados a productividad, a eficiencia, no a la mejora tecnológica, al acceso al crédito, al asunto de los precios, ¿no?
Y entonces mucho tiene que ver ya cómo uno se sitúa en el elemento de la política diaria. El gabinete tiene una enorme oportunidad de plantear en el Congreso cuando vaya en agosto esas líneas equidistantes del no me toca en el modelo y de otra propuesta cambiémoslo todo. De acuerdo. Muchas gracias por su colaboración. Un día como hoy, víspera de nuestro aniversario. Le repito que le deseo muy felices fiestas patrias y le agradecemos por las explicaciones que nos ha dado. Seguiremos leyendo sus columnas en Pata Amarilla. Muy buenos días, Juan de la Puente. Son las 8, sí, buenos días. 8:59 con pocos segundos para dar las 10 en punto, para dar las 9 en punto. Estoy con una hora de adelanto. Hora de oír los titulares de RPP y regresar con ampliación de noticias.